La palabra de Dios nos habla en el Evangelio de Marcos acerca de la manera en la que Jesús sanó a un paralítico. Y cuenta la palabra de Dios que en aquel momento mucha gente se acercó a Jesús para escucharlo. Leo Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. La Biblia dice que se reunió mucha gente allí en Capernaum para escuchar a Jesús. Pero no todos tenían el interés de escucharlo, de aprender. En ese grupo había pues curiosos, había también pues gente respetuosa, había por supuesto incrédulos, pero no podían faltar un sector de fariseos que únicamente estaba ahí tratando de espiar a Jesús, a ver en qué podía atraparlo en sus palabras. Pero dice la Biblia que en ese momento un paralítico buscó la manera de acercarse a Jesús. Dice el libro Ministerio de Curación, página 49. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era resultado de una vida pecaminosa, y el remordimiento amargaba su padecer. En vano había acudido a los fariseos y a los médicos. Le habían declarado incurable y, condenándole por pecador, habían afirmado que moriría bajo la ira de Dios. Así que en esta declaración tenemos la historia de un hombre que estaba enfermo por sus malas decisiones. Muchas enfermedades son resultado de malas decisiones nuestras. Otras, pues, son herencia que traemos ahí en los genes. Y hay algunas otras que no sabemos ni por qué suceden. Por eso un día habrá un juicio. Nosotros no tenemos por qué andar adelantando el juicio de Dios. Lo cierto es que este hombre era un verdadero costal de problemas. Estaba enfermo y sin cura posible, condenado a morir bajo la ira divina, atormentado por los remordimientos y las malas decisiones que había tomado. Y ahora se sentía mal, se sentía desesperado porque no encontraba paz. Así que dice la palabra de Dios que el paralítico escuchó que Jesús estaría en su comunidad, en Capernaum, y dijo: tengo que ver a Jesús. Tengo que verlo. Pero ¿cómo lo voy a ver si soy un paralítico? Nosotros no sabemos valorar lo que significa tener salud. No sabemos valorar lo que significa no depender de otra gente. Pero, ¿tú te imaginas depender de otro para ir a la iglesia? Si tú puedes caminar, si tú puedes valerte por ti mismo, si no dependes de nadie para hacer tus cosas, esa es una bendición de Dios. Pero hay gente en este mundo que para poder desplazarse necesita de ayuda. Y la Biblia dice que este paralítico no podía ir a ver a Jesús solo. Cuando yo era niño, mi abuela se enfermó y mi abuela estuvo en el hospital una buena temporada. Pero cuando llegaba el sábado, mi abuelita pedía ir a la iglesia. Y insistía mucho, y por más que la convencía: no, abuelita, mira que no puedes salir, aquí tienes que estar en el hospital. Y yo quiero ir a la iglesia, decía la viejita. Pues había que conseguir un permiso del director del hospital, había que conseguir un coche grande, había que conseguir la ayuda de varios hombres fuertes, había que llevar la andadera, el suero, había que vestirla especialmente. Pero a las 9:30 de la mañana, esa viejecita quería estar en la iglesia. Había que mover los coches de enfrente del templo para que pudiera estacionarse el coche grande.
Y entonces hacer toda una maniobra para sacarla del hospital, subirla al vehículo, bajarla en la iglesia. Pero ella amaba estar en la iglesia, en la casa de Dios. Yo quiero imaginar a este hombre tratando de convencer a 4 personas para que lo lleven a ver a Jesús. ¿Te imaginas? 4 personas, hay que convencer a 4. Oye, por favor, acompáñame, necesito que me cargues, yo tengo que ver a Jesús. No, mira que no tengo tiempo, que no puedo. Convencer a 4 para que lo lleven delante de Jesús. Finalmente lo logra. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Pero te aseguro que esos 4 no lo llevaron por puro gusto. El paralítico los convenció. Y cuando llegaron delante de la presencia de Jesús, resulta que Jesús estaba predicando en una casa y la casa estaba llena de gente. No se podía ni asomar. La Biblia dice que trataron de meterlo por la puerta y nada. Trataron de meterlo por la ventana y nada. Trataron de meterlo por la parte de atrás y no se pudo. Y entonces yo quiero imaginar a los que iban cargando la camilla del paralítico. Mira, no se puede entrar, está lleno de gente, ya vámonos, ya hemos venido. Pero también quiero imaginar al paralítico diciendo, no, por favor, es mi única oportunidad, aquí está Jesús, por favor, no me dejen aquí. ¿Pero por dónde te metemos? Pues por el techo. ¿Te imaginas lo que debió haber insistido el paralítico para que, por favor, lo subieran al techo, hicieran un hoyo allá en el techo y lo bajaran delante de la presencia de Jesús? Pero él no podía estar sin presentarse delante de Cristo. Mucha gente hoy no puede ir a la iglesia, pero cuando ha podido, no ha ido. Cuando ha podido, no lo ha hecho. Cuando ha tenido libertad, ¿sabes? No, estoy muy cansado. No, se me hizo tarde. Pues hoy no podemos ir. Y mis queridos presentes, qué importante es para nosotros valorar la libertad y los espacios de salud que Dios nos da. La Biblia dice que a nadie le importaba el paralítico. Nadie quiso dejar entrar al paralítico. Nadie se movió de su lugar. Y a veces nosotros como iglesia debemos recordar que tanto en el caso del paralítico, como en el caso de Bartimeo, como en el caso de Zaqueo, como en el caso de la mujer con flujo de sangre, muchas veces la multitud que anda con Jesús estorba. La multitud, la gente que anda con Jesús estorba y no deja acercarse a otros a Cristo. Muchas veces los que seguimos a Cristo somos un estorbo para que los que quieren acercarse a Él lo hagan libremente. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestras malas actitudes, con nuestras ideas preconcebidas, con nuestra insistencia en estar juzgando a los demás. Pero el paralítico no se detiene. Esto es lo maravilloso de esta historia. Que este hombre no se detiene. Ah, no me dejan entrar. Pues no me voy sin ver al Señor. Todo creyente que quiere acercarse a Cristo debiera tener esta actitud del paralítico. Tengo que ver al Señor. Tengo que ver al Señor. Y la palabra de Dios dice que finalmente sus amigos suben al techo, hacen un hoyo en el techo y lo bajan delante de Jesús. Yo te pregunto, hermano, ¿estás tú dispuesto a romper el techo? ¿Qué estás dispuesto a hacer para llegar a Jesucristo? ¿Hasta dónde llegan tus esfuerzos para estar delante de su presencia? ¿Qué tan fuerte es tu necesidad de Jesús? ¿Acaso puedes prescindir de su presencia? Haz lo que sea necesario. Y si tienes que romper el techo, pues lo rompes.
pero te encuentras con Cristo. Dice la Biblia que el paralítico estuvo al final delante de la presencia del Señor. Y Jesús lo miró. Imagínate nada más mirando ahí cómo va bajando el paralítico delante de la presencia del Señor. Y el Señor lo ve con un amor, con un gusto. Él sabe el problema, Él conoce la situación. Y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. En ese momento, nosotros debemos recordar una cosa, mis amados hermanos. El perdón es salud. Perdonar equivale a sanar. En este momento que hay tanta enfermedad, hace falta recordar que el perdón es salud. Hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico encontró a Jesús, en Jesús, la curación del alma. El paralítico necesitaba la salud del alma antes que la salud del cuerpo. Antes de poder sanar la enfermedad física, Jesús tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma de pecado. Antes de pedir a Jesús salud, hay que pedir perdón por los pecados. Antes de rogarle al Señor que sane el cuerpo, hay que rogar que sane nuestra vida espiritual. Así que, mis queridos presentes, es importante que recordemos este punto. Dice Elena White en Ministerio de Curación, página 52. Actualmente, miles que adolecen de enfermedades físicas desean, como el paralítico, oír el mensaje: hijo, tus pecados son perdonados. La carga del pecado, con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades. No podrán encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que Él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y a la salud del cuerpo. Queridos hermanos, antes de buscar la salud física, hemos de buscar la salud espiritual. Mucha gente que tiene hoy enfermedades necesita, antes que otra cosa, el perdón de Dios. Y una de las grandes verdades que necesitamos entender hoy, que hay tanto agobio y tanto miedo en este mundo, es que nosotros tenemos que estar en paz con Dios, suceda lo que suceda. Y entonces, aparentemente aquí terminaría la historia con todo el mundo feliz, pero no. Dice la Biblia que de pronto un grupo de fariseos dice: esto es una blasfemia. ¿Cómo te atreves a sanar a alguien en el nombre de Dios? ¿Cómo te atreves a sanar a alguien de esta manera? Para mucha gente, las grandes obras de Dios resultan inaceptables. Las grandes obras que el Señor da resultan inaceptables. Y los fariseos dijeron en el versículo 7: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? No les importaba el enfermo. No les importaba la familia del enfermo. No les importaba que la gente estuviera maravillada por un acto maravilloso de Dios. Lo único que les importaba era que no se rompieran sus prejuicios teológicos. Y la sanidad no es para ellos, hermanos. Los fariseos pasaron por alto el milagro porque golpeaba algunos de sus conceptos teológicos. Yo te pregunto a ti, ¿acaso tus conceptos teológicos son un obstáculo para que te encuentres con Jesús? ¿Acaso algunos prejuicios y algunas ideas que tienes en tu cabeza son el principal estorbo para que te entregues a Dios, para que te acerques al Señor? No, es que a mí me enseñaron de pequeño esto. Es que mi abuelita me enseñó que así se interpretaba la Biblia. Es que yo conocía a un pastor viejecito que él afirmaba esto. Y yo conocía aquello. Es decir,
Para los fariseos, algunos conceptos teológicos que tenían les estorbaban para aceptar los milagros de Dios. ¿Será que tú y yo tenemos eso también? Espero que no. Esta historia nos enseña 3 grandes verdades. Nos enseña que Dios conoce los pensamientos de los seres humanos, que únicamente Dios puede conocer los pensamientos de los seres humanos, como Jesús conocía los pensamientos de los fariseos, como Jesús conocía los pensamientos del enfermo, como Jesús conocía los pensamientos de la gente que se reunió ese día para escuchar su palabra. Jesús es el único que conoce los pensamientos de los seres humanos, ni siquiera Satanás. Esta historia nos enseña también que únicamente Dios puede perdonar pecados. Únicamente Él puede quitarnos la carga del corazón. Nadie puede perdonar pecados. Ningún ser humano puede perdonar pecados. Y esta historia nos enseña también que únicamente nuestro Dios devuelve la salud. Nadie más. Los médicos conocen métodos, conocen de medicamentos, pero que funcione o no funcione el medicamento depende de Dios. Que funcione o no funcione el tratamiento depende de Dios. El único que devuelve la salud es nuestro Dios. Por eso en este momento de tanto agobio, de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanto desánimo, yo te invito a que te acerques a Dios. Te invito a que lo busques como el paralítico. A que no permitas que Jesús pase delante de tu presencia y tú digas, hay mucha gente, no puedo entrar, no me dejan, me critican, me empujan, me hacen a un lado. Es importante recordar que nuestro Dios es el único que puede darnos esos anhelos y esos deseos en el corazón. Que Dios te bendiga en esta hora y que tú también decidas como el paralítico hoy encontrarte con Cristo. Dios te bendiga.